y compartirles aquí la presentación. Ok. Bueno, miren, estamos todavía con la unidad número uno, ¿verdad? Muy probable, estoy casi segura de que vamos a terminar esta unidad hoy y que también nos va a quedar chance de hacer lo que es la pequeña tareita de esta unidad. Recuerden que las tareas pues las vamos a estar trabajando en la plataforma de Info, que es la primera que vamos a finalizar y después vamos a dejar un tiempito ahí para hacer la otra plataforma. Entonces, voy a avanzar con el contenido y después vamos a explicar cómo ustedes van a descargar su tarea y cómo la van a presentar. Igual la vamos a tratar de hacer juntos, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo realizarla. Y recuerden que lo único que van a ocupar pues es Word para poder presentar. Entonces, voy a avanzar un poquito con el contenido para que nos rinda ahí el tiempo. Entonces, mire, iniciamos esta unidad hablando de algunos conceptos básicos de la informática. Empezamos hablando qué es una computadora, qué es computación. Hablamos de que la computación es ese acto de realizar cálculos. La computadora es solamente el dispositivo informático que es capaz de permitir esos cálculos, o sea, realizar esos cálculos a través de cuatro procedimientos principales, que serían recibir información, almacenar información, procesar información y mostrar esa información. Después hablamos que habían diferentes tipos de computadoras, computadoras de escritorio, computadoras portátiles o notebook. Hablamos también de las ultrabook, que son las ultra delgadas, las portátiles ultra delgadas. Y hablamos también de lo que son las tablets o tabletas y los teléfonos inteligentes o smart. Discutimos ahí las características de cada uno de ellos. Después mencionábamos que eran hardware y software, hablando ya estrictamente de las partes que tiene la computadora. Entonces resumíamos que el hardware es lo que ustedes podían tocar y ver, que lo tenían enfrente, que lo podían tocar con sus manos, lo podían reconocer fácilmente porque son piezas o componentes físicos. Y después hablábamos que el software era pues lo contrario. Es algo que sí lo pueden ver, pero no lo pueden explícitamente tocar. Es cierto que ustedes a través del mouse pueden desplazarse dentro de lo que es la pantalla, pero pues esto no significa que ustedes lo estén tocando directamente. Entonces a eso se refiere que no se puede tocar. Y aquí hablábamos que, aquí hablábamos precisamente que hay dos tipos de software que se incluyen dentro de esta característica. Y es lo primero, el sistema operativo, que el sistema operativo es el que permite que que los componentes internos y externos de la computadora puedan interactuar y también permiten que nosotros los usuarios podamos hacer como uso de lo que son esas aplicaciones, que son los programas que nosotros ejecutamos. Entonces, dentro de los sistemas operativos les mencionaba que habían tres los más comunes, lo que es Windows para el fabricante Microsoft, lo que es Mac OS para el fabricante de Apple y Linux que no tiene pues un dueño, simplemente es un software, un sistema operativo de código abierto. Después mencionaba que lo que son las aplicaciones y los programas como Word, Excel, PowerPoint, Zoom, WhatsApp, etcétera, son esas aplicaciones que nosotros aperturamos para hacer algunos procedimientos en nuestra computadora. Entonces, dentro del software se incluye tanto el sistema operativo y todas las aplicaciones y los programas. Después veíamos que el hardware tenía una clasificación. Básicamente se clasifica en componentes internos y componentes externos. Entonces ayer empezábamos a hablar de los componentes externos, es decir, los que van por fuera, con los que ustedes probablemente estén más familiarizados, y decíamos que había una clasificación que eran periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y hay como un grupo que puede ser entrada y salida que, o sea, que permite hacer las dos cosas, no a la vez, pero sí permite hacer las dos cosas. Entonces, dentro de los periféricos de entrada me permitían ingresar información,
Los más comunes, el teclado, el mouse, después el escáner, el código de barras, el micrófono, la cámara web y por último lo que es el joystick o tableta digitalizadora. Después hablamos de los periféricos de salida que me permiten mostrar o visualizar la información en ya sea pantalla o en papel, o si fuera de tipo de audio, entonces poder escuchar. ¿Qué componentes son los que podemos incluir aquí? Bueno, las pantallas, los monitores, lo que sea cualquier tipo de impresora que solamente imprima, ¿verdad? Y los auriculares que pueden ser alámbricos o inalámbricos. Dentro de los periféricos de almacenamiento son esos que nos permiten guardar información. Entonces, el más común, pues las USB o pendrive y lo que es el disco duro portátil. Los otros que están aquí, pues ya habíamos discutido que no son tan utilizados en la actualidad y algunos ya quedaron completamente en la obsolescencia. Y después que hay un pequeño grupo de dispositivos o periféricos que toma la característica tanto de entrada como de salida. Entonces aquí son básicamente estos tres. Lo que son las pantallas táctil, que les permite a ustedes ingresar información, pero también verla. Lo que son los auriculares con micrófono, que les permite a ustedes escuchar, pero también hablar y poder introducir audio a la computadora y lo que es las impresoras multifuncionales. Las impresoras multifuncionales, a diferencia de una impresora normal, estas tienen la capacidad de poder escanear y poder fotocopiar en un solo dispositivo. Entonces, el hecho de que me permita escanear, me permite ingresar datos. Si hablamos del tema de la salida, sería pues poder imprimir en físico, en papel físico, un documento en digital. Entonces la impresora me permitiría también hacer ambas cosas, no a la vez en el mismo momento, pero sí ambas opciones. Después hablábamos de que todos estos periféricos requieren una conexión, es decir, estos van conectados a la computadora. Puede ir conectado hoy por hoy de diversas maneras. Hay puertos que son esos agujeritos o esos orificios que tiene nuestra computadora, a la cual pues nosotros vamos a conectar un cable con un conector. Entonces el puerto solamente es el orificio. Les mencionaba que antes, muchos años atrás, habían, por ejemplo, un tipo de puerto para cada elemento. Por ejemplo, uno para el teclado, otro para el mouse, etcétera, pero que hoy por hoy esos puertos fueron sustituidos por lo que conocen ustedes como USB. Es decir, los puertos ahora son USB, más la computadora ahora trae mínimo 3, 4, 5 puertos USB para que puedan conectar diversos periféricos. Entonces, cuando hay un puerto, significa que debe de haber un conector, es decir, el cable tiene que tener una terminación que engasa o que encaje correctamente a ese agujerito. Entonces, hay de diversos tipos y de diversas funciones. Hay algunos que pues ya no los van a encontrar y la mayoría pues está siendo reemplazado por lo que es el USB. Después hablábamos de la otra clasificación, hablamos de los componentes internos, es decir, de lo que ustedes no pueden ver si no abren o desarman su computadora o su equipo. Entonces, estos componentes internos son igual de importantes que los externos, es decir, son un complemento. No puede funcionar sin uno o sin el otro. ¿Cuáles son estos? Los que se encuentran dentro de la computadora. Independientemente si es una computadora portátil o es con una computadora de escritorio, va a tener estos elementos solamente que agrupados o diseñados, sobre todo en las portátiles, de una forma más como pequeña o reducida para permitir la portabilidad. Ahora, los componentes internos principales, la placa madre, la famosa motherboard, que permite básicamente que nosotros podamos agrupar en una sola placa, es decir, toda la parte de circuitos, la parte eléctrica y todos los demás componentes que lleva la computadora adentro. Es como la base donde vamos a organizar pues todas las demás piezas.
Luego hablábamos de los procesadores, que el procesador es la pieza o el componente de la computadora que permite básicamente hacer todos los cálculos o todas las operaciones. Viene siendo como lo que es nuestro cerebro, es decir, ese pequeño dispositivo permite hacer todos los procesamientos dentro de nuestra computadora. Y que habían pues dos marcas famosas, AMD e Intel, ¿verdad? Que son las que reinan ese mercado de los procesadores. Después hablábamos de la memoria interna RAM. La memoria interna RAM decíamos que es una memoria que almacena información temporal. Por ejemplo, cuando en este momento yo tengo abierto PowerPoint, en mi computadora hay un menú abajo, ¿verdad? Donde yo tengo pues abierto el programa y está mostrándoles a ustedes lo que tengo, igual que el Zoom. Entonces, la memoria RAM es la que está almacenando esa información de, por ejemplo, qué archivos tengo yo abiertos. Lo que va a suceder es que cuando yo apague la computadora o la reinicie, cualquiera de los dos casos, la memoria RAM va a olvidar todo lo que yo tenía aperturado y demás. Entonces, por esa razón, cuando nosotros apagamos los dispositivos, no podemos como que encontrar el escritorio tal y como lo habíamos dejado. Es porque esta memoria interna no tiene la capacidad de almacenar esa información de manera temporal, ¿verdad? Lo otro era la memoria ROM, que era lo contrario. Esta memoria se conoce como una memoria permanente y básicamente es como un circuito integrado que va dentro de la placa, va soldadito por ahí, y este tiene el objetivo de poder guardar o almacenar como pequeños programitas o software, como es el BIOS, para que cuando nosotros encendamos el botón de arranque, es decir, encendamos la computadora, pase por una fase de proceso de verificación. Verificación en todos los sentidos, es decir, de que todos los componentes internos funcionen bien, en el sentido también de que todos los periféricos externos que necesito para que funcione, si por ejemplo, si fuera una de escritorio, que tenga el mouse y el teclado conectado, etcétera, entonces pueda garantizar que el equipo al momento de encender todo esté en orden y también con los componentes internos. Cuando el ROM o la memoria ROM envía esta información de que todo está bien, entonces empieza a cargar lo que es el sistema operativo. Por eso cuando nosotros encendemos la computadora, eh, se pone una pantallita como en negro unos segundos, dependiendo del procesador y demás, ¿verdad? Entonces, ya después empieza a aparecer el logo del sistema que ustedes tengan instalado y es precisamente por esta razón. Esta memoria no se puede alterar, no se puede modificar ni nada porque ya está configurada precisamente para ese funcionamiento. Entonces no podemos hacer como que mucho con ella más que conocerla. Y después hablábamos que existían otros componentes como placas que permiten otras cosas. La placa de video, pues me permitía que lo que yo tengo en mi disco duro, etcétera y demás, precisamente lo pueda, em, ¿cómo se llama? Mostrar en pantalla. Es decir, poder pasarlo a ese formato para que la pantalla pueda mostrarme la información. Aquí pues hay de diversos tipos, hay de diversas gamas y ahí va a depender del presupuesto o de las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Ahora, tenemos lo que es la placa de sonido. Es una pequeña placa que permite precisamente cuando ustedes reproducen un audio o un video en YouTube o algo multimedia, entonces nos pueda reproducir, escuchar qué es lo que está, qué es lo que estamos ejecutando. Entonces, eso a través de una placa de video, perdón, placa de sonido. Luego tenemos lo que es la placa de red, donde, pues para poder conectarnos a internet, sobre todo, vamos a necesitar esta pequeña placa con el puerto RJ45. Entonces, pues antes les mencionaba que no todas las computadoras tenían la posibilidad de conectarse a Wi-Fi. Entonces, habían unas pequeñas antenitas como las que estoy mostrando aquí en pantalla, que era como un adaptador para poder también, no solamente poder conectarlo a través de cable, sino para poder acceder al Wi-Fi. Hoy por hoy, las tarjetas de red ya traen incluida como una pequeña antena para precisamente permitir la conexión inalámbrica y también hacer siempre un puertecito para permitir la conexión cableada. Hablábamos también de los ventiladores.
¿verdad? Hablábamos del tema de ventilación, que es sumamente importante, sobre todo en las portátiles, que el espacio es mucho más pequeño. Entonces, ahí en ese sentido. Y que también, pues, estos requieren una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es que necesitamos energía eléctrica, lastimosamente. Sobre todo en las de escritorio, necesitan estar conectados siempre a un toma corriente. Ahora, con las portátiles tienen una batería que tiene una duración para poder permanecer ahí un tiempo prudente sin estar conectado al toma corriente. Sin embargo, pues no es como el tiempo óptimo que nosotros quisiéramos, como por ejemplo el celular que dura 8, 7, 6 horas, más o menos 45 minutos, una hora, dependiendo de las actividades que ustedes estén realizando dentro de la computadora. Aquí únicamente me falta añadir lo del disco duro, que creo que no lo tengo por aquí, que es en donde yo almaceno la información. Pero sin embargo, aquí teníamos una pequeña imagen para que lo conozcan por dentro, que es este que está aquí, el primero. Es un pequeño como cuadrito. eh, es el que permite guardar todo, pero tiene la fragilidad, al igual que el disco duro portátil, de que con un pequeño movimiento, un pequeño golpe, se puede dañar el disco. Si esta pieza llega a dañarse, entonces ustedes tienen que saber que su computadora puede quedar sin poder funcionar, porque aquí se almacena lo que es el sistema operativo. Más que todas las aplicaciones o programas, lo más importante es el tema del sistema operativo, porque es el que permitiría que ustedes puedan acceder o ingresar a la computadora. Si no hay un sistema operativo, que ya vamos a eso, entonces no hay forma de que nosotros podamos acceder a las aplicaciones. Entonces el disco duro, pues también como el procesador es sumamente indispensable. Sí, pero todavía se siguen utilizando bajo ese nombre, Gerson. Entonces es importante pues mencionar que ahí se alberga lo que es el sistema operativo, que ya vamos a hablar un poco de lo que es el sistema operativo, por qué es tan importante y para qué pues nos sirve. Antes de ir a esa parte, únicamente me faltan dos cosas que mencionar. Es que los periféricos, sobre todo los dispositivos externos, no funcionan solamente con conectar el cable al puerto. Muchos de ellos necesitan lo que se conocen como driver en inglés o controladores. Estos controladores son como software que permite el reconocimiento en nuestro dispositivo para poder saber y hacer una conexión correcta. Uno de los más típicos que van a necesitar es, por ejemplo, cuando conectan una impresora. Cada marca de impresora, pues, para cada modelo tiene su propio driver o controlador, y que sin eso ustedes no van a poder imprimir. ¿Por qué? Porque tiene que haber como un reconocimiento a través de software. No solamente es el tema de conectar el cable, sino que también a veces requiere esto. Antes, en la antigüedad no tan lejana, estos drivers venían en CDs. Ustedes compraban su impresora y venía el pequeño CD con eso, o cualquier otro componente. Hoy por hoy ya es tan digital, ¿verdad? Lo que uno hace es básicamente buscar como, bueno, viene tal vez algún código QR y demás, o viene algún enlace a las instrucciones. La otra situación es que ustedes pueden buscar dentro de Google lo que es la marca del dispositivo que necesitan instalar y después el modelo del dispositivo. Y ahí mismo descargan pues lo que son los drivers. Ya no los entregan de manera en disco, o sea, física, porque recuerden que también la mayor parte de computadoras hoy por hoy no traen ese puerto para poder insertar CDs. Y pues tampoco les van a entregar en una USB esos drivers. Se descargan, están en la nube, se descargan y ustedes simplemente instalan esos drivers, y ya después cuando conecten y quieran hacer, por ejemplo, en el caso de una impresora, pueden hacer la conexión sin problema. Entonces tienen que saber que muchos de estos componentes externos, cuando ustedes hacen la conexión, pueda que no los reconozca, sino que ustedes dicen, no, pero es que no sirve. En realidad sí está bien el dispositivo o el periférico, sí está bien el cable. Lo que pasa es que siempre hay que verificar
que ese controlador esté instalado en la computadora para garantizar que hay un reconocimiento del mismo. Entonces esto va orientado a lo que es el hardware, ¿verdad? Ahora, aquí menciona que no todos los controladores se comunican directamente con un dispositivo, entonces hay que hacer otro procedimiento aquí que hay un pequeño gráfico. El hecho de que yo instale un driver no significa que todos los periféricos me van a funcionar. Es decir, cada periférico o cada componente tiene su propio driver. No voy a asumir que porque yo instalé uno para impresora, después voy a poder instalar cualquier impresora en él. No, viene por cada modelo específico un controlador. Entonces, si ustedes cambian, por ejemplo, de impresora, antes funcionaba con un driver, ahora tendrían que hacer la instalación para la siguiente. Y si instalan más dispositivos, entonces tienen que hacer la instalación de los drivers por cada uno de los componentes. No se puede hacer o asumir uno solo. Es decir, por cada componente lo correcto o lo normal es que ustedes tengan varios drivers. Y como mencionó aquí, por ejemplo, Gerson, las placas de video tienen que instalar drivers, sobre todo las placas. Si se llegasen a cambiar y todo, o sea, por defecto, cuando ustedes compran una computadora nueva, pues los drivers están en su 90% ya funcionando. El asunto es cuando ustedes cambian piezas y demás, o instalan algo por primera vez, entonces ahí es necesario verificar que pues no directamente con solo conectarlo va a funcionar. Si les sucede eso, tienen que saber que hay unos controladores o drivers que permiten esa comunicación. Entonces, esto es como el intermedio entre hardware y software. Es decir, para que los componentes funcionen, necesitan estos programitas ahí para poder funcionar y operar correctamente. Y ahora sí, me parece que vamos a hablar de lo que son los tipos de software. Recuerden que hardware es esa parte física, componentes internos y componentes externos. Y les mencionaba que estos pues no pueden trabajar por sí solos. Es decir, el hecho de que ustedes tengan las piezas de una computadora no significa que ustedes pueden utilizar una computadora correctamente. Ahora, lo que le termina de dar vida a la computadora es precisamente lo que se conoce como software. Dentro del software nosotros podemos encontrar diferentes tipos. El primero que les decía que era como lo más importante dentro del software es el sistema operativo, que se puede conocer como software básico o sistema operativo como tal. Entonces, este es indispensable para que la computadora funcione. Los más comunes, ya lo mencioné antes, para computadora Microsoft, Windows, Linux, iOS y para celular, pues Android y el de Apple, que no recuerdo cómo si es Mac, siempre lo mismo, pero es siempre de la marca de ellos. Entonces, más adelante en este curso vamos a dedicar una lección entera a lo que se conoce como sistema operativo. Ahora, el sistema operativo, sí, siempre es macOS, ¿verdad? Entonces, el sistema iOS es es que macOS es para computadora y iOS para celular. Sería aquí macOS. Y luego iOS y Android. Así sería. Entonces, miren, en palabras sencillas, lo que es ese sistema operativo es como un traductor entre el humano y los componentes físicos de una computadora. Cuando digo un traductor es porque las computadoras, los celulares, etcétera, su lenguaje, ellos no entienden español, no entienden inglés, no entienden nada de esto. Ellos trabajan con ceros o unos que se conoce como sistema binario. Entonces, a través de los cables y a través de todos los datos y demás, se terminan haciendo unas conversiones para convertir esa información a ceros o unos y que la computadora pues lo puede interpretar. Entonces, quien se encarga de hacernos a nosotros la vida más fácil es el sistema operativo. Sin el sistema operativo, lo que correspondería sería que todos los que utilizáramos una computadora tuviéramos altos conocimientos en informática para poder hacer uso de ella, que era lo que pasaba en los años, por ejemplo, 1950, que empezaron a salir como las primeras computadoras y los primeros diseños ahí de sistemas operativos.
Entonces, antes de esa fecha, lo que sucedía es que solamente personas científicas o expertos en la informática en el momento podían trabajar con las computadoras, porque estas operaban con comandos, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, lo que idearon para sistemas operativos es que bajo la idea o la necesidad de que cualquier persona pudiera acceder a una computadora, y cuando digo cualquier persona me refiero a esto, a que, vaya, en mi caso, pues yo soy del área de informática y necesito una computadora para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay personas que no son del área de informática, que por ejemplo son abogados, que son psicólogos, que son de otras profesiones, donde no se les forma el conocimiento de informática, tal vez como un ingeniero en sistemas o un licenciado en informática, etcétera. Entonces, estas personas van a necesitar hacer uso de las computadoras, pero no tienen el conocimiento tal vez que uno, como persona del área, lo tenga. Entonces, se buscó el mecanismo de hacer algo intuitivo, de hacer algo intuitivo para que las personas a través de representaciones visuales pudieran operar una computadora. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy cualquier persona mira una X y ya sabe qué cerrar. O mira una carpeta y ya sabe que es una carpeta. O mira un icono de WhatsApp, ya conoce que eso es WhatsApp. O mira un icono de Google y ya reconoce directamente que es Google. Entonces, el hecho de hacer esta representación visual bajo un sistema operativo permite que pues cualquier persona que pueda necesitar utilizar una computadora lo pueda hacer sin ningún problema. Entonces no requiere que el abogado, que el licenciado, que la persona que trabaja en recepción o que trabaja en ventas, que necesita ingresar información a una computadora o un sistema, tenga conocimientos expertos para poder operar la computadora. Entonces, precisamente los conocimientos que requiere son los que ustedes se llevan de este tipo de cursos, conocimientos básicos de cómo funciona y demás, pero por ejemplo ya a nivel de programación, a nivel de cómo funciona la base de datos, cómo trabaja todo lo demás eso ya pues nos compete a nosotros, los profesionales del área de informática. Entonces, la labor nuestra es explicarles cómo funciona una computadora en todos los aspectos y después que ustedes vayan especializándose, por ejemplo, en las aplicaciones que tal vez, por ejemplo, puedan utilizar en sus trabajos, como Excel, Word, etcétera. Y ya si requieren otro tipo de aplicaciones más complejas que esas, entonces seguir formándose. Pero no es obligatorio que alguien estudie informática precisamente para poder utilizar lo que es una computadora. Hoy por hoy, todas las profesiones en realidad lo necesitan, incluso a veces no es un tema de profesión, a veces los mismos puestos de trabajo em, obligan a que la persona pues conozca cómo encender, apagar una computadora y hacer operaciones básicas. Entonces el sistema operativo es ese traductor entre mi persona, que soy el usuario final, que trabaja con la computadora, y los componentes internos, está en el medio. Entonces, a mí me permite poder ver visualmente todo bonito y entendible pero a la computadora le permite que lo que yo le solicito hacer, por ejemplo, si yo doy doble clic en la X, para mí yo le estoy diciendo que cierre aquí, por ejemplo, la presentación. Pero la computadora lo que tiene que interpretar son ceros o uno, es decir, convertir esa instrucción de cerrar esta aplicación de Power porque tengo abierta a través de ceros o unos. Entonces el sistema operativo me beneficia a mí como usuario para poder todo, para ver todo bonito, de colores, iconos y todo súper accesible. Y a lo que son los programas y demás ya internos, poder permitir conectarse también con lo que son los componentes. Entonces, es por esa razón que es indispensable, como lo dice acá. Si el sistema operativo no existiera, nosotros no pudiéramos hacer mucho. Tendríamos que tener como conocimientos demasiado amplios. Y lo otro es que no hubiera llegado la informática a lo que ha llegado hasta el día de hoy, porque hubiera sido mucho más complicado manejar grandes cantidades de información y otras cosas. Entonces, en resumen, sistemas operativos más comunes para computadoras Microsoft Windows, Linux, Mac OS. Y para teléfonos es lo que es iOS y lo que se conoce como Android, los más comunes. Existen otros. Entonces, eso con respecto al
sistema operativo. Ahora, hay un software que se conoce como utilitario, que su función principal es asegurar el buen funcionamiento de la computadora. Ejemplo más sencillo de esto, los antivirus. Ustedes instalan un antivirus que es un programa que va a asegurar que su computadora pues esté funcionando correctamente, es decir, que no haya algún... La gente le dice virus, pero es como malware el término correcto, porque malware los engloba a todos. Entonces el virus solo es un tipo de enfermedad de los que puede tener el equipo. Ya decirlo como malware es abarcar pues todos los diversos tipos de virus que existen, troyanos, phishing, etcétera. Entonces, el utilitario me permite velar por el buen funcionamiento. Y luego tendríamos un tercer tipo de software de aplicación, que son precisamente los programas que ustedes abren. Es decir, esos programitas como Word, Excel, PowerPoint, el bloc de notas, el navegador de Google, Zoom, etcétera. Esas pequeñas aplicaciones que abrimos. Entonces tenemos software operativo o sistema operativo, tenemos software utilitario y tenemos software de aplicación o programas, que son esos programas que ustedes aperturan. Ok. Entonces, un sistema operativo es un conjunto de programitas y de instrucciones que permite manejar tanto la memoria, los discos, los medios y de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como ser el teclado, el mouse, las impresoras, la placa de red, entre otros. Entonces, ese sistema operativo es el software que coordina o dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en la computadora. Entonces, como les decía, viene siendo nuestro intermediario. Aquí tienen un pequeño gráfico. Tenemos acá el hardware abajo. En medio tenemos prácticamente el sistema operativo. Después tenemos las aplicaciones y los programas. Y por último estamos nosotros. Entonces, para que nosotros podamos hacer uso de la computadora, en realidad necesitamos las tres cosas. Necesito tanto hardware como software. Pero dentro del software siempre las aplicaciones o programas se separan del término sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el que va a permitir la comunicación entre mi persona y el hardware. Y también, pues, permitir aperturar lo que son las aplicaciones o programas. Ahora, en la actualidad existen tres tipos de interfaz de usuario. En realidad, esto es lo que les mencionaba cuando decía que antes, al inicio de la computadora, la única forma de poder trabajar con ella es, por ejemplo, con esta imagen que tengo aquí a la izquierda. Había un panelito negro y nosotros teníamos que memorizar lo que son comandos para poder hacer ciertas instrucciones. Entonces era algo que solamente alguien que tuviera demasiado conocimiento o practicara demasiado o tuviera acceso a una computadora podía hacer. Entonces, hoy por hoy hemos convertido esa codificación a lo que pasaría a ser nuestro sistema operativo, que permite que a través de un escritorio, que a través de iconos, colores, mouse, porque también en la línea de comandos no podíamos utilizar el mouse, solamente el teclado, podamos nosotros hacer lo que ustedes ya conocen dentro de su computadora. Entonces, antes, o sea, no siempre fue así. Y lo que se conoce como la NUI, que es la interfaz natural de usuario, es lo que ustedes conocen más que todo ya a nivel de celular, que es como una tecnología intuitiva. No sé si les ha pasado que ustedes tienen familiares pequeños y automáticamente ellos ya ven el icono de YouTube y automáticamente ellos vienen y ya saben que eso es YouTube. Y nadie se los explicó. Y ya saben, por ejemplo, que eso es para ver videos. Em, lo mismo, por ejemplo, para TikTok o Facebook. Los muchachitos jóvenes ya directamente miran un icono y ya es como es una intuición o es algo natural. Entonces, se ha logrado crear que precisamente la juventud ahora no necesite tanto en cuanto a formación tecnológica porque ella viene como natural o de manera intuitiva. Entonces se ha tratado
perfeccionalizar esa interfaz gráfica de usuario, que es la parte donde se conocen los escritorios, los iconos y demás, y lo que se conoce como CLI o línea de comandos, que se utiliza todavía sí, miren, pero se utiliza para profesionales del área de informática. Por ejemplo, para trabajar con servidores, para el área de redes, nosotros trabajamos con línea de comandos. Em, Es a veces un poco difícil cuando uno pues está acostumbrado a su escritorio, a sus iconos y demás, porque uno tiene que memorizar o aprender comandos pues que están en inglés y que cada comando es como una instrucción y que uno tiene que saber para qué sirve cada cosa. Entonces no es un tema tan sencillo, pero precisamente eso ya nos compete a las personas que estudiamos informática. Para las personas que no estudian informática y que estudian otro tipo de profesiones o se dedican su trabajo a otras áreas, entonces ya lo que es la interfaz gráfica de usuario, que es donde tenemos el escritorio, no facilita la existencia. Si no les hubiera tocado ahí aprender mucho. Pues a graduarse en informática, pero también en las otras profesiones que desarrollan. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos encontrar ese sistema operativo. Ahora, hablando un poquito de cada uno de ellos, recuerden que la marca de Apple tiene su propio sistema operativo. Para escritorio se conoce como Mac OS y es el sistema operativo de la marca o dispositivo Apple, como el MacBook, entre otros. Aquí dice que es un software propietario. Eso significa que hay un dueño y que para poder utilizarse, pues se debería de pagar lo que es una licencia, es decir, licencia por uso. El segundo es Windows, que es un sistema operativo ampliamente utilizado, sobre todo a nivel corporativo o de empresa, porque es compatible con la mayoría de computadoras del mercado. Entonces, es un software propietario también, pertenece a Microsoft y en teoría debería de pagarse una licencia, ¿verdad? Que eso suceda, no siempre sucede. Y es un sistema operativo multitarea, multiusuario. Esto, pues en realidad los tres son multitareas y multiusuario. ¿Qué es ser multitareas? Multitareas es que yo puedo, por ejemplo, ahorita en este preciso instante, yo tengo abierto Zoom para poder compartirles a ustedes la pantalla y poder pues hablar y que ustedes me escuchen. Pero a la vez yo tengo abierto PowerPoint para mostrarles la presentación. A la vez aquí veo que tengo abierto el navegador porque después voy a irme para el navegador. Tengo abierto WhatsApp. Eso de multitareas es que yo tenga o que pueda hacer varias cosas a la vez o que tenga abiertas varias cosas a la vez. Eso antes no sucedía. Ustedes tenían que, por ejemplo, cerrar Zoom para poder abrir PowerPoint. Entonces, multitarea es esa opción. Por ejemplo, si ustedes están desde su celular tomando la videoconferencia, les aparece un cuadrito abajo, probablemente si no lo tienen en grande, y ustedes pueden acceder a otras aplicaciones y siempre va a estar el cuadrito y me van a estar escuchando y viendo en un cuadrito más pequeño la presentación. Entonces, a eso se refiere multitarea. Cuando hablamos de multiusuario, estamos hablando de que antes solamente una persona podía utilizar la computadora. Hoy por hoy, eso pues ya no es así, porque dentro de la misma computadora, ustedes pueden hacer como hacer espacios, es decir, dividir su disco duro en varios usuarios. ¿Para qué? Para tener privacidad, para que cada usuario tenga su propio escritorio, sus propios documentos, sus propios archivos, sin estar mezclándolos. Por ejemplo, si ustedes en su casa tienen comparten su computadora con su hermano, su familiar, su hermana, su pareja, su hijo, etcétera. Entonces ustedes tienen todas las carpetas, todos los archivos en un solo escritorio y todo junto. Por ejemplo, el navegador que guarda las cuentas de Facebook suya y de la otra persona. Entonces, para evitar que ambas personas tengan acceso a su información, se crean esos pequeños usuarios para que cada quien pueda dentro de la misma computadora trabajar y instalar los programas que requiera, guardar la información que requiera, esto sin que afecte al otro, es decir, mantenerlo como de manera privada. Entonces, a eso se refiere que sea multiusuario. Ahora, el tercer sistema que les explica aquí el material es precisamente el que se conoce como Linux. Este dice que es un sistema operativo de código abierto
lo que permite que las personas puedan contribuir en su desarrollo constante. El hecho de que diga que es código abierto significa que no hay un dueño y pues que tampoco se paga una licencia. El asunto con este sistema es que es abierto porque la programación o la codificación del mismo puede ser configurable. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tener un sistema operativo diferente y en base a algunas necesidades propias mías, yo podría aprender sobre el sistema operativo Linux y especializarme en eso y entonces adaptar ese sistema operativo base a una necesidad que yo tenga. Por ejemplo, los servidores a nivel mundial, la mayor parte, trabaja con sistema operativo Linux para poder adaptarlos a las empresas, ¿verdad? Según cada necesidad que cada una de ellas tenga. Entonces, esto para como computadoras dentro del hogar no es muy común. Normalmente pues empieza a enseñar Linux cuando están en el colegio y trabajan informática. Si les interesa saber de Linux, hay un curso de Cisco que se llama Introducción a Linux, ¿verdad? Está también dentro de la matrícula, precisamente para conocer el sistema operativo y ese sistema tiene las dos interfaces. Tiene la interfaz gráfica, pero para modificarlo y trabajarlo también está la interfaz de línea de comando. Entonces se aprende a trabajar la línea de comandos para configurar ahí el sistema operativo Linux. Entonces, en este curso, el sistema operativo que compete explicar, pues es Windows. Casi todo está orientado en este tema de Windows. Ese de introducción a Linux es de 20 horas, es de 2 semanas. El único que dura 30 es este. Es que allí en Cisco hay 4 cursos exploratorios. Está este de uso de herramientas básicas de computación, está uso de dispositivos inteligentes que dura 20 horas, está introducción a Linux que dura 20 y está también introducción a a la ciberseguridad. Entonces esos tres duran 20 horas, es decir, 2 semanas. Y también se van por videoconferencia, de 2 horas diarias, de lunes a viernes normalmente. Y este es el único que sí dura 30 horas, pero es un poquito más robusto ahí en cuanto al contenido. Ok. Entonces tenemos dentro del software 3 sistemas operativos que son los principales a nivel mundial: macOS para la marca de Apple, Windows para la mayor parte de dispositivos, ¿verdad? Y lo que es Linux, que es ya estrictamente más por un ámbito de programación como tal. Entonces dentro del software hemos hablado que existen sistemas operativos, existen software utilitario para el funcionamiento verificar el mejor funcionamiento de la computadora, que aquí van incluidos los antivirus, y hemos hablado del software de aplicación, que es precisamente todos los programas y las aplicaciones que ustedes ejecutan. Después hablamos de que existen en la actualidad 3 tipos de interfaz de usuario: lo que es la CLI, que es la línea de comandos, lo que es la interfaz gráfica de usuario, que es lo que ustedes conocen hoy por hoy en sus computadoras a través de un escritorio, carpetas, mouse, teclado, iconos, y la interfaz natural, que va más orientado a algo intuitivo, es decir, lo que hemos logrado con los teléfonos celulares. Ahora ya ni siquiera sale el nombre de la aplicación debajo, o sea, ya uno solo ve los logos o los iconos y ya sabe para qué sirve y qué es. Y también hemos hablado entonces de los 3 primeros sistemas operativos, los principales, que son macOS, Windows y Linux. Ahora, nos vamos a enfocar en Windows. Windows es un sistema operativo, como lo dije, multitareas y multiusuario, al igual que los otros. A ver, eso significa que puede ser utilizado por más de un usuario y que cada usuario puede ejecutar varias tareas simultáneamente sin afectar, pues, el resto. Em, un sistema multitareas permite repartir la utilización del procesador entre varias tareas simultáneas. Precisamente, recuerden que el procesador es el que me permite hacer a mí todas las operaciones. Entonces, es el procesador es el que multitarea. Entonces, me va a permitir que yo pueda utilizar diversas aplicaciones al mismo tiempo sin interferir el funcionamiento de la misma. Entonces, en los sistemas operativos siempre hay un panel de control, ¿verdad? En el que se hacen todas las configuraciones necesarias del sistema operativo.
En Windows, el panel de control, ustedes lo buscan en la parte de abajo donde hay como una lupita para escribir, colocan panel de control y aquí van a encontrar todas las opciones de configuración. Desde crear usuarios, aquí dice cambiar la cuenta de usuario, hasta el tema de apariencias, configurar el reloj, la hora, instalar redes, ya sean a través de cable o Wi-Fi, y también instalar o desinstalar programas. Entonces, este panel de control es como las configuraciones de su celular, que son las como configuraciones más sencillas que ustedes pueden hacer dentro de su computadora. Y esto pues lo buscan aquí con el nombre panel de control, que ya les voy a mostrar cómo buscarlo. También se conoce como otro elemento del sistema Windows, un tema que se llama administrador de dispositivos. Aquí es donde ustedes ven, por ejemplo, el tema de los controladores. Aquí ustedes pueden garantizar que su placa de video, placa de red y demás tenga los controladores necesarios. Y si conectan una impresora, ahí les va a salir el adaptador si ya está conectado o no, etcétera. Entonces aquí es donde ustedes pueden visualizar lo que son los drivers. Se conoce entonces como administrador de dispositivos. Entonces eso administra tanto los componentes internos como los componentes externos. Y luego hay lo que se conoce como software, administrador de tareas. Y lo hice más grandecito. Por ejemplo, en esta captura de pantalla que tengo aquí, yo lo que tenía abierto era Microsoft PowerPoint, WhatsApp, Google Chrome y otras aplicaciones de carpetitas de programas. Entonces, lo que hace el sistema operativo es repartir dentro de lo que es el procesador qué actividad va a ir haciendo primero y tratando de controlar que no comprometa el uso de una, el uso de la otra, de la segunda, tercera o cuarta tarea que yo ejecute. Entonces aquí él va repartiendo y va identificando cuál me está consumiendo más memoria, cuál no y demás. Entonces este sirve para saber qué tareas o qué aplicaciones tienen ustedes aperturadas en su computadora y controlar eso. A veces se pone muy lenta y a veces es porque tenemos tal vez aplicaciones abiertas que nosotros ni nos hemos dado cuenta. Entonces esto se puede administrar a través de lo que se conoce como el administrador de tareas. Entonces aquí hemos hablado de tres, son como opciones que nos permite Windows, que son el panel de control para configuraciones básicas, hora, redes, cambiarle el color a algo, cambiar el fondo de pantalla, crear la cuenta de los usuarios. Hemos hablado del administrador de dispositivos, el administrador de dispositivos que me permite ver el tema de los drivers, que lo discutíamos antes, y el administrador de tareas para ver el procesador en qué está aplicando pues sus capacidades y qué programas son los que me están consumiendo tal vez más memoria y demás, que esos son los que me ponen pues lenta la computadora de cierta manera. Entonces, esto con respecto a Microsoft. Ok, permítame aquí. Deme un segundo. Ok, ahora sí. Vamos a hablar un poco también de la protección básica de una computadora siempre en el entorno de lo que es Windows. Cuando hablamos de protección básica es de seguridad. Lo más básico que uno les puede decir a ustedes es que, por ejemplo, instalen siempre un antivirus, que eso ayuda a proteger a su computadora para que no tengan virus y demás que pueda dañar su documentación, pero sepan también que hay virus que pueden dañar sus componentes. Entonces hay virus que pueden, por ejemplo, estarle apagando la computadora. Hay virus que puede comprometer alguno de los elementos internos o, por ejemplo, no permitir que el mouse se conecte, entre otras cosas. Entonces es una muy buena práctica tener instalado lo que son los antivirus.
sobre todo si ustedes navegan en Internet y sobre todo si ustedes descargan documentos o visitan sitios dentro del navegador. Entonces, lo primero es instalar lo que es un antivirus. De aquí les dice, bueno, instalar programas como anti-spyware, que sirve para proteger su computadora contra espías u otros programas indeseados. En realidad ya hay muchos antivirus que traen incluido lo del anti-spyware. Dentro de la seguridad informática, ustedes tienen que saber que existen muchos tipos de, de enfermedades, por así decirlo, y muchos tipos de atacantes. Entonces, lo primero es evitar infecciones de alguna enfermedad, ya sea virus, troyanos, ya sea phishing, anti-spyware, o sea, los espías, etcétera. Pero también hay personas, como lo que se conocen como hackers, que pueden ser buenos, malos, intermedios, etcétera, pero estos tienen objetivos de robar información o de robar, por ejemplo, cuentas de usuario, entre otras cosas, para obtener algún tipo de beneficio que no siempre es económico. Entonces nosotros tenemos que saber que al momento de utilizar una computadora, tenemos que utilizar programas para garantizar una navegación segura. El problema está cuando nosotros hacemos esa conexión a Internet. Es decir, de Internet pueden provenir esos virus y todo lo demás que mencioné. Otra cosa que puede también afectar es, por ejemplo, que ustedes anden USB, que las presten, que las inserten en computadoras que no conocen o en computadoras que están como muy públicas y que se estén pasando, por ejemplo, información. En ese contacto de pasar de un punto a otro, puede surgir lo que sería también una contaminación. Entonces, de esa forma, su computadora puede tener algún percance en cuanto a algún tipo de enfermedad. Y aquí menciona lo de tener un firewall activo, que el firewall es como un pequeño muro para sobre todo las amenazas que provienen de Internet. Y esto ya lo trae incluido lo que es el sistema operativo. Solamente hay que verificar pues que esté activo. Entonces, después aquí Cisco empieza a hacer algunas preguntas, a ver si me ayudan a contestar. Un sistema operativo es un conjunto de programas que administra, y me dicen ustedes cuál de las siguientes opciones. Los compromisos del usuario, las actualizaciones de hardware, las amenazas del sistema y los recursos del sistema. Un sistema operativo. Repito, un sistema operativo es un conjunto de programas que administra el qué, los compromisos del usuario, los compromisos, perdón, las actualizaciones de hardware, las amenazas del sistema o al sistema y los recursos del sistema. La última, Miss, Muy, licenciada. muy bien. El sistema operativo administra todos los recursos en realidad. Si yo dijera que administra las amenazas al sistema, ¿qué sería? Tenemos tres software, operativo, utilitario y de aplicación. Las amenazas al sistema, ¿quién se encargaría de esos tres? Utilitario, operativo o aplicación. Si habláramos de las amenazas del sistema. Muy bien. Sería el software utilitario. ¿Por qué? Porque las amenazas al sistema son esos virus, esos malware o esas personas que quieren atacarnos y quien lo bloquea es ese software utilitario. Muy bien. Vamos a ver la otra. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema operativo Linux y Windows? Opción uno: Linux es un sistema operativo de código cerrado y Windows de código abierto. La segunda: Linux es un sistema operativo de código abierto y Windows es de código cerrado. La tercera: Linux es un software propietario que necesita una licencia de uso, mientras que Windows no. Y la cuarta: Linux es un sistema operativo de uso exclusivo en los dispositivos fabricados por Linux
mientras que Windows puede ser utilizado por diversas empresas. Mencionan aquí que era 2, muy bien. Recuerden que Linux es un sistema operativo de código abierto y Windows es de código cerrado. Esto significa que sea abierto y cerrado, más que tener un dueño, es que, por ejemplo, ustedes instalan Windows y ustedes no lo pueden modificar. O sea, salvo de cambiar el fondo de pantalla, salvo de cambiar los colores, personalizarlo ahí a su gusto, ustedes no lo pueden modificar. Es decir, así como lo entregan, así ustedes lo tienen que utilizar. A diferencia de Linux. Linux es abierto porque la persona puede utilizarlo, modificarlo a su antojo y su gusto, siempre y cuando pues tenga los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Entonces sería la respuesta 2, que Linux es un sistema operativo de código abierto y Windows es un código cerrado. Recuerden que Linux no es propietario, no hay un dueño. Que sea propietario significa que tenga licencia o que tenga un dueño. Entonces sería la segunda. La tercera pregunta. ¿En qué categoría del panel de control están las herramientas administrativas? Ah, eso me faltó decirse. Entonces les voy a ayudar por acá. Las herramientas administrativas, es decir, del sistema como tal, están en sistemas y seguridad. Las opciones aquí son estas. Aquí las pueden ver mejor. Por ejemplo, revisar el estado del equipo, guardar copias de seguridad, restauración y demás. Y aquí aplicar, por ejemplo, contraseñas y eso. Ya, por ejemplo, las redes es para instalar redes. El hardware y sonido es para ver qué componentes tenemos colocados y si queremos agregar algún componente. Luego los programas para instalar y desinstalar. Este de cuentas de usuario es para crear lo de multiusuario, es decir, varios usuarios a la vez dentro de la misma computadora. Luego apariencia y personalización es únicamente para cambiar los colores, los fondos de pantalla, etc. El reloj de configuración es el reloj que aparece en la parte de abajo, colocar una hora, que a veces se cambia o a veces necesitamos modificarla, entonces en eso se hace. Y hay uno de accesibilidad que es para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o creo que visual es, y creo que también incorporan ahora de auditiva para poder apoyarles ahí con eso. Entonces, correcto, sería la 1 para poder administrar precisamente cosas o herramientas o opciones del sistema en sistema y seguridad. También en este sistema y seguridad ustedes pueden ver la información de su computadora, qué sistema operativo tiene, qué procesador tiene, entre otro tipo de información. Entonces viene siendo la 1. Ahora, les habla aquí Cisco un poco de lo que es el teclado, que es otro de los componentes que requiere un poquito más de esfuerzo tal vez que el mouse. Entonces, aquí el teclado está conformado de diferentes piezas. Lo otro, hay teclados, sobre todo en las portátiles, que no tienen esta parte de la derecha, donde están estos numeritos, sino que llegan hasta la flechita. Hay computadoras que son así porque son más pequeñas. Hay otras que sí tienen este teclado numérico al lado, entonces eso también varía. Lo otro, cada una de estas teclas pues hace una operación aparte. Aquí tienen las letras para poder escribir. El teclado se conoce como un QWERTY, que es QWERTY, así se le conoce, así como están agrupadas estas letras. Em, y hay otras más, por ejemplo, las jefes que están en la parte superior, cada una tiene una función particular. Hay algunas para subir sonido, otras para bajar, otras para poner la pantalla en modo completo, entre otras cosas. La tecla de Escape, que es esta de aquí en la parte superior, es para salirse de alguna aplicación y demás. Luego las que están aquí abajito, el bloc mayús es para colocar mayúsculas o minúsculas. En algunas computadoras no dice bloc mayús, sino caps lock. Entonces también eso es para colocar mayúsculas y minúsculas. Las teclas Shift y Alt y Control dependen, ¿verdad? Para poder como utilizar algunas funciones secundarias. Por ejemplo, si ustedes observan, déjenme ver si lo puedo poner más grande. Si ustedes observan,
La tecla, por ejemplo, el 6 aquí. El 6 tiene dos símbolos. Tiene el ampersand arriba y tiene otro simbolito acá abajo. Entonces, si yo quisiera colocar solo el símbolo del ampersand con Shift, que es esta que está como las flechitas para arriba, lo puedo hacer. Pero si yo quisiera como una tercera opción, entonces ya empezamos a incluir lo que es Control o Alt para poder ejecutar esa tercera opción. Hay varias teclas que son así. Por ejemplo, acá a la par de la P hay otra que son para signos de potencia en computadoras y demás. Entonces, para poder activar esa tercera opción, se utilizan pues control y alt. Normalmente, pues para la primera siempre es shift. También las computadoras traen una tecla que aquí dice Start, pero en realidad es, sobre todo si su computadora es un entorno de Windows, trae como un cuadrito similar al icono de Windows, que es como una ventana. Entonces, esa sirve para acceder a algunas configuraciones que Windows les permite crear de manera rápida. Sí, es correcto. Las combinaciones va a variar dependiendo del teclado y dependiendo las marcas. Créanme que no siempre lo que me puede funcionar, por ejemplo, en mi computadora les va a funcionar a todos porque depende de la marca. Y también depende del idioma que esté configurada la computadora. Si está en inglés, las teclas cambian bastante. Hay otras como para borrar, que es esta que está en la parte superior, que es la flechita apuntando hacia la izquierda. Está el space, que es esta de abajo, que es para cuando ustedes escriben hacer un espacio en blanco. Y luego, bueno, suprimir hace lo mismo que delete, que es esta que está, aquí creo que no la muestra, pero tiene que estar como acá donde dice block new. Hay una de delete que es para suprimir o eliminar algo, un texto, etcétera. Y esta de block new es para habilitar este teclado numérico o deshabilitar. Sí, depende el idioma, también tiene mucho que ver. Entonces, el teclado va a ser diferente, dependiendo la marca, ¿verdad? Del teclado y de la computadora, si fuera portátil, va a depender del idioma en el que esté configurado. Entonces, básicamente es que se familiaricen un poco con el Shift, con el Control, con el Alt, para poder ir mostrando las diversas opciones que tienen. Hay teclas que a veces tienen tres como símbolos distintos. Entonces son esas las que requieren pues el control, el alt o el shift para poder funcionar. Y identificar que cuando son en un entorno de Windows, aquí dice Start, que antes así era, perdón, teclados viejos, ahora pues es como este icono que, déjenme ver que creo que lo tenía por acá, como esta ventanita, la formita que está en la teclita, como esta que está por aquí, este cuadrito, que asemeja lo que es una ventanita, que es este que estaría aquí, a la par de Alt y Control. Ok, eso con el teclado. Ahora, después Cisco termina casi esta unidad hablando de lo que es el encendido correcto de una computadora y el apagado correcto de una computadora. Dentro del encendido, todas tienen un botón de arranque o de encendido, como le quieran llamar. Ustedes mantienen presionado ese botón unos 2 segundos para que la computadora empiece a hacer pues todo lo que tiene que hacer dentro de los componentes internos, verificar que todo eléctricamente esté bien, que los componentes estén bien, que los periféricos estén bien. Entonces, aquí se ejecuta, por ejemplo, el BIOS o el POS para garantizar ese encendido correcto. Una vez nosotros le damos a encender, va a cargar en la pantalla después de estar como en negro unos 2, 3 segundos, va a empezar a cargar la imagen del sistema operativo. Cuando ya cargue la imagen del sistema operativo, si ustedes crearon usuarios, les va a pedir que accedan al usuario que quieren entrar. Si tienen contraseña, pues les va a pedir la contraseña. Si no, simplemente con que le den clic al usuario van a ingresar. Cuando ustedes ingresan, lo primero que se les muestra se conoce como escritorio. Es decir, una pantalla donde tenemos un espacio que parece similar a una mesa, un escritorio con una cantidad de opciones en la parte de abajo y que nosotros podemos manipular según pues nuestras necesidades. Entonces, cuando ya tienen el escritorio abierto, bueno, lo que ustedes tengan que hacer lo realizan en la computadora y luego hay una opción de apagado. No es correcto que ustedes dentro de la tecla de encendido de arranque vengan y pongan el dedo 2, 3 segundos y ahí cierren.
No. Para cerrar correctamente o apagar la computadora, hay una opción dentro del sistema operativo, que ya se las voy a mostrar, que les permite a ustedes cerrar, es decir, apagarla, pero cerrando todas las aplicaciones de manera correcta, garantizándose que no dejaron documentos abiertos sin guardar, entre otras cosas. Y indicándole a la computadora y a los demás componentes que se va a apagar. El botón de arranque o el botón de encendido en realidad es para encender, no en teoría para apagar. Sin embargo, sí lo permite hacer, pero no es la forma correcta. Entonces, para encender la computadora, usted debe encender la computadora por el medio del botón de encender. En ese momento, la computadora va a realizar lo que se conoce como un POS o un Power on Cell Test, que es un autotest o un autoexamen en el que va a verificar que todo esté correcto, que todo el hardware, que toda la memoria RAM, que todos los componentes que hablamos antes estén correctos. Entonces, eso se conoce como POS, Power on Cell Test. Entonces después va a buscar el archivo de inicialización y carga en el sistema operativo de la memoria RAM y de la memoria ROM también. Entonces, en el caso de que ustedes tengan instalado Windows, cuando ustedes le dan a encender, en ese momento en el que aparece el símbolo de Windows en la pantalla y que después les pida el usuario y que se logueen o que inicien sesión, es ahí cuando ya ha cargado el sistema operativo. Entonces, toda esa parte hasta que cargue el sistema operativo es parte de lo que se conoce como encendido de la pantalla. Luego, lo que se conoce como login o iniciar sesión es cuando ustedes ingresan sus credenciales o sus datos. Si tuviese contraseña de su usuario, pues colocan su contraseña y pues le dan enter y pasa. Entonces, esto es más para un tema de seguridad. Y lo mismo para un tema de logout, que es cerrar sesión en español. Entonces, el logout o cerrar sesión es cuando yo a través del mismo sistema cierro sesión y cierro todo. Cuando cierro sesión únicamente, va a volver a la parte del sistema operativo donde pide que ingrese el usuario. Pero si yo apago la computadora, entonces se apaga toda y yo tengo que volver a arrancarla. Entonces el logout es solamente para cerrar la sesión dentro de un usuario. Después dice que ustedes pueden explorar aquí el escritorio y hay un pequeño ejemplo, que eso ya se lo voy a mostrar con mi computadora, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden encontrar, cómo se llaman las partes y para qué sirve? Y por último, cuando ustedes ya han hecho todo, ustedes deben de apagar la computadora. Entonces, para apagar la computadora con seguridad, no use el botón de apagar y de encender. En lugar de eso, el sistema operativo tiene un botón para poder apagar. Entonces, acá le tomé la captura de pantalla a mi computadora. En la parte de abajo tenemos una barra de tareas que aquí están pues como agrupadas las aplicaciones que tengan abiertas en este momento, etcétera. Y a la par aquí en la mera esquinita izquierda les tiene que salir el logo de Windows. Entonces ustedes le dan clic a este loguito de Windows y ustedes van a encontrar a la par del nombre de su usuario lo que es este pequeño botón que está aquí a la par, al lado derecho. Entonces ustedes le dan aquí a este botón para apagar la computadora. Si quisieran reiniciarla, pues también aquí están las opciones. Pero esta es la forma segura de hacerlo, no directamente del botón. Porque el botón lo que ustedes logran es apagar de un solo golpe todos los componentes. También no verifica que la información se haya guardado, que ustedes, por ejemplo, tengan un documento Word abierto. Si no lo guardaron y le dan a apagar con el botón, eso no les va a preguntar si lo quiere guardar. Si ustedes apagan la computadora, de esta manera le va a decir este documento no ha sido guardado y qué quiere hacer con él. Si lo va a cerrar o lo va a guardar. Entonces, de esta forma, ustedes garantizan un apagado seguro. Bajo lo que es el sistema operativo, en la misma ventanita de la barra de tareas aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, esto va a variar, ¿verdad? Depende el Windows que tenga, si 10, 11, 12, el icono cambia, pero aquí en la esquinita siempre va a estar. Entonces acá ustedes a la parte de su usuario abierto, les va a mostrar el botón de inicio y apagar. Aunque se tarden 1 o 2 segundos más, lo correcto es que lo hagan de esa forma. Después les dice aquí qué es lo que forma ese escritorio.
Entonces, primero, aquí lo explica en Windows 7, pero Windows 7 que en realidad que ya pasó ya cumplió con su objetivo y vida útil. Entonces, aquí lo primero son los iconos. Ustedes por cada aplicación van a tener un icono. Cada una de estas está diseñada para hacer algo en particular. Por ejemplo, ya saben que Google Chrome es un navegador y que ustedes pueden acceder a Internet para buscar información. Lo mismo con Mozilla Firefox, es otro navegador. Entonces es como la competencia de Google que sirve precisamente para lo mismo. Y lo que es Internet Explorer, que también este es, bueno, así se llamaba antes. Internet Explorer ahora se llama Microsoft Edge. Este es el navegador que trae el sistema operativo por defecto, pero pues obviamente nosotros siempre venimos y instalamos Google o Mozilla Firefox. Entonces antes se conocía ese navegador como Internet Explorer, hoy por hoy es el mismo Microsoft Edge y pertenece al sistema operativo de Microsoft Windows. Y van a encontrar un icono para cada cosa. Si tienen documentos PDF, si tienen documentos de Word, etcétera. Entonces los iconos son esas representaciones gráficas de los programas que ustedes tienen instalados en su computadora. Después vamos a hablar del botón de iniciar, que es este que está bajito, que fue el que les dije, para poder encontrar el botón de apagado. Aquí lo muestra con el icono anterior que tenía Windows. Pero aquí siempre en esta posición va a estar. Entonces, independientemente del sistema operativo que ustedes trabajen, ahí mismo lo van a encontrar. Y este sirve para abrir un menú de opciones, por ejemplo, para buscar aplicaciones, para buscar documentos, para apagar la computadora, para reiniciarla, entre otras cosas. Y les muestra los pasos, por ejemplo, para abrir un archivo o un programa que está representado por un icono. Lo único que ustedes tienen que hacer es darle doble clic sobre él. Recuerden que sería clic izquierdo en su mouse. Entonces le toman su mouse, se acercan donde él y le dan doble clic izquierdo. Es decir, doble clic significa dar dos veces clic rápido. Entonces con eso empieza a cargar lo que es el programa o la aplicación. Después habla del botón de inicio que sirve para abrir el menú de iniciar. Entonces el de inicio es este de aquí abajo. Básicamente este botón y lo que me permite a mí es precisamente encontrar las opciones de inicio. Vamos a ver. Esta es la barra de tareas, la que está aquí en la parte de abajo, en el mero borde inferior. Es una pequeña barra, que aquí la estoy mostrando más actual que la que tiene la pantalla. Solo déjenme hacerla un poquito más pequeña. Esta pequeña barra que tengo aquí que estoy moviendo es la que va aquí abajo y esta tiene pues información importante. El botón de inicio de Windows tiene este de buscar para poder buscar una aplicación o un programa o un documento más fácil. Luego tiene otras aplicaciones que se anclan a esa barra que tal vez sean las más utilizadas. Y luego pues las que tienen como unas rayitas abajo son las que están aperturadas en ese momento. En el momento que yo tomé la captura de pantalla, entonces tenía Google Chrome, PowerPoint, tenía WhatsApp y Excel abiertos. Y al final, al lado derecho, tendríamos lo que se conoce como una parte auxiliar con respecto a la hora. Acá ustedes encuentran el calendario, encuentran si están conectados a internet. Aquí donde dice ESP, encuentran el idioma en el que está su computadora. Si lo quisieran cambiar es a través de esta flecha. Ven el estatus de la batería, ¿verdad? Si fuera una portátil. Y también el tema del parlante. Es decir, si quieren bajarle el sonido a algo que están reproduciendo, se hace con este icono de parlantito. La actividad la pretendo hacer hoy, ahorita que terminemos aquí de ver esto, para que salgamos de esta unidad uno y mañana y el viernes nos enfoquemos en la actividad 2. Permítame colocarlo aquí menos. Entonces, esta pequeña barrita que siempre está en la parte de abajo se conoce como barra de tareas. Estoy en la 6. Ok.
Esta que les dice, bueno, aquí ya se les había enseñado que es el área de notificación. Acá, pues, si les cae un WhatsApp o algo, o una notificación de alguna aplicación que tengan, aquí donde está esta campanita, es donde lo van a encontrar. Y lo demás, ¿verdad? La hora, la fecha, el calendario, lo que es la batería de la computadora, lo que es cambiar el sonido para subir y bajar, etcétera. Entonces, esto se conoce como un área de notificación. Y la otra, permita. Ok, esta está copiada la diapositiva. Entonces, miren, aquí hay otro jueguito. Permítame, déjenme agruparla aquí para poder hacerlas más grandes. Ok, acá hay una situación que preguntaba los iconos para qué servían. Por ejemplo, la papelera de reciclaje, el icono es este para versiones anteriores, el que tengo a la izquierda. Tenía como unas flechitas verdes como de reciclar. Hoy por hoy es la imagen que tengo aquí a la derecha, que es como tres flechitas pero azules. Entonces, depende de la versión del sistema operativo, esto va a cambiar, pero el icono viene siendo casi lo mismo. Entonces, la papelera de reciclaje es donde yo, cuando le doy a eliminar un archivo, ahí va a parar. A menos de que lo elimine de esa papelera, no se va a eliminar permanentemente. Ahora, la computadora, que es la parte del script de las configuraciones de la computadora como tal o el equipo, que también puede llamarse computadora o equipo, lo pueden encontrar con este icono en versiones anteriores, pero en la versión yo uso Windows 11. Entonces es este como monitor que está por acá. Y aquí ustedes acceden a la información del sistema. Luego tienen el navegador, que aquí obviamente les va a mostrar el de ellos, el de Windows. Les decía que antes se llamaba Internet Explorer, tenía este logo que es una E con una rayita ahí amarilla. Hoy por hoy se conoce como Microsoft Edge y es este icono que tienen acá, que es como una pequeña ola y no, pues no tiene nombre, solamente es la olita. Es lo mismo y el mismo navegador pertenece siempre a Microsoft. Y las carpetas, bueno, antes tenían esta formita de aquí, de la izquierda, y hoy por hoy las carpetas ya traen este como sobrecito más un como agarraderito azulito. Entonces han cambiado un poco, pero siguen siendo la misma esencia. Entonces la papelera de reciclaje para los elementos que borro, este de computadora o equipo también, o sistema, lo pueden encontrar en en algunos sistemas operativos diferentes. Sería para encontrar información del sistema. Los archivos PDF son documentos PDF, sigue siendo casi el mismo logo. Luego el navegador de Microsoft, que antes se llamaba Microsoft Edge, ahora Internet Explorer, perdón, lo dije al revés. Antes se llamaba Internet Explorer, hoy se conoce como Microsoft Edge. Y luego las carpetas que tienen casi la misma forma, solamente que están como ahora los dibujos más bonitos que antes, perdón. Más como planos también. Entonces, eso es lo que pueden encontrar. Ahora, ¿qué más nos falta? Las partes de una ventana. Cuando ustedes abren algún archivo dentro de lo que es el sistema operativo, van a encontrar la parte de los títulos en la parte superior y van a encontrar estos tres iconos que son los que tengo a la derecha en la parte superior, que son los más importantes. En estos yo puedo cerrar la ventana que tengo activa. Cerrarla es quitarla. Ahora puedo maximizarla, es decir, si la tuviera en este tamaño, con maximizarla pasaría a ser más grande, que es el del cuadrito, el segundo aquí que tengo, que aquí estoy pasando el mouse para que lo vean. Y el tercer icono es un como signo menos, que es para lo contrario, es decir, si la tengo de este tamaño, minimizada sería hacerla más pequeña. Entonces, para poder manipular los archivos dentro de la computadora. Y siempre en la parte superior, en esta barrita que van a encontrar estos tres iconos, van a encontrar el nombre del archivo que ustedes estén aperturando. Entonces, cuéntenme. El botón de maximizar en una ventana se parece a maximizar, ¿verdad? La letra X, un guión, un cuadrado o un triángulo. Maximizar.
Muy bien. Maximizar es un pequeño cuadrado. No, maximizar es el cuadradito. Minimizar es el guión. Y la X es para cerrar. El triángulo no existe. Vamos a ver ahora. Eso creo que es parte de la tarea. Dice aquí que tiene los conceptos al lado izquierdo y luego habría que identificar si es hardware o es software. Entonces lo voy a explicar aquí y después lo vamos a hacer en la tarea. El CPU, que era la unidad central de procesamiento, ¿es hardware o es software? Hard- Hardware. Muy bien. Microsoft Windows es hardware Software. o software. Software Muy bien. Software. Linux también. también es un sistema operativo, ¿verdad? Entonces es software. La memoria RAM, Hardware. correcto, es parte física. El POS, Es que es cierto lo que dice Josué ahí, dice, sí, las plecas, dice. ya voy ahí. Sí, acá Software. lo dice, pero quiero que me digan también, o sea, que ustedes lo interpreten. El POS, ¿Qué es el post? ok. Hardware. El POS se conoce en inglés Power On Cell Test, que es cuando yo toco el botón de arranque de la computadora de encendido, se activa ese POS para verificar que todo, es como algo del BIOS también, va muy similar, pero este verifica que todos los componentes y toda la parte eléctrica esté funcionando correctamente. Es el Ah, botón como tal. No, es el software que está dentro del botón. Cuando yo aprieto el botón, eso se ejecuta. Pues Ah, ah, es por eso es software. software, ¿no? Es correcto. Es una, Porque si solo fuese el botón, sí sería es hardware. correcto. Es lo que se ejecuta después de que yo arranco con el botón. Ah, ok, ok. ok, gracias. Muy similar a lo que pasa con el BIOS. Ese es como un pequeño test solamente para verificar que todo el hardware esté en orden. Ok, Ok, el bloc de notas. También. Software. Ok, el Hardware. término de notebook Hardware. no es, es un tipo de es Claro. computadora, ¿verdad? la compu. Es correcto, es un tipo de Ah, computadora. sí, Es las portátiles, ¿no? En sí, sí. español. El Es ratón, físico. sí, correcto. El ratón, Hardware. Hardware. ok, recuerdan que también se Hard- conoce como mouse, ¿verdad? Hardware. Sí. El antivirus, Software. Hardware. ¿qué tipo de software sería? ¿Operativo, utilitario o de aplicación? Adiós. De aplicación. Utilitario. Aplicación. El antivirus es de utilitario. Recuerden que el utilitario vela porque la computadora funcione bien. Entonces ahí Mm, va incluido el mejor ejemplo, el antivirus. Ok. Luego el de aplicación son todos los programas como Word, Excel, PowerPoint, etcétera. ¿Y la impresora qué sería? Hardware. Hardware. Sí, recuerden que es un periférico de... Si solo es impresora, ¿de qué sería? ¿De entrada, salida o entrada, salida o almacenamiento? Salida. 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 Entrada y salida. Muy bien. Entonces aquí solamente había pues otra pruebita aquí de relacionar las columnas. Mm, Entonces nos dice componente de entrada, componente de salida, componente de procesamiento y componente de almacenamiento. Entonces, ¿dónde se guarda la información? ¿Qué tipo de componente es? A, B, C, o D. O sea, almacenamiento, procesamiento, salida o entrada. Eh, Almacenamiento. La A. Ok, ¿dónde se guarda la información? es la D. La Es D. Ok, es de almacenamiento, ¿verdad? bien. Sí. Donde se muestra la información del usuario, La D. La B. Salida. de salida, ¿verdad? Y donde se ejecutan los cálculos, Componente de procesamiento. Uf, eh, Componente de procesamiento, procesamiento. procesamiento, sí. correcto. Y donde captura la información, o sea, ingresa información, Nada. Entrada. Componente de entrada. Componente de es entrada. correcto. Entonces, esto es el módulo 1, nociones básicas de informática. Preguntó José, ¿minimizar es igual a ocultar la aplicación? Sí, pero por ejemplo, si yo minimizo y lo que hago es como establecerle un tamaño,
Entonces, cuando yo lo vuelva a minimizar, no se me va a ocultar del todo, sino que va a quedar en el tamaño que predeterminé. Entonces, sí puedes ocultarla, o sea, solamente dejarla de mostrar en pantalla, pero sigue abierta. Pero si yo la personalizo, entonces ahí sí me la mostraría siempre, pero en un tamaño más pequeño. Ok, entonces chicos, no sé si tienen preguntas con este módulo uno. No. No, licenciado. Solo quedé un poco confundido con los drivers. Ok, Ahí los no. drivers, los controladores. Sí. Ok, déjeme buscar aquí los controladores. Ok, con respecto a los controladores, les decía que toda la parte de hardware son los componentes tanto internos y externos. Sobre todo, bueno, en los dos. Cuando ustedes coloquen un componente que es primera vez que va a ejecutar en esa computadora, a veces no funciona solo con conectar el cable al el conector ahí con el puerto. Entonces no significa que el dispositivo está mal o que el cable está mal. Lo que pasa es que las partes de la computadora, ya sean las tarjetas, ya sean las impresoras, etcétera, que son los más comunes con driver, necesitan que nosotros instalemos algo adicional para que lo pueda reconocer. Entonces, a eso más es un pequeño software que se conoce como controlador o driver. Les mencionaba que antes las computadoras lo traían, o sea, si compraban una impresora, la impresora traía un pequeño CD que si ustedes lo ingresaban, ahí pues ya instalaban el driver. Hoy por hoy ya no es así. Lo que pasa Los es, teléfonos también, cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, ujú, también traían para poder conectarse a la sí, computadora y las meterle la cámaras información. también, las cámaras Ah, correcto, fotográficas los digitales, todas esas. Entonces se ingresaba y eso pues permitía que la computadora lo reconociera. Hoy por hoy lo que hacen los fabricantes es que en su sitio web, ¿verdad? Si consiguen por ejemplo una impresora marca HP, en su sitio web tienen todos los drivers de todas las marcas de impresoras que ellos venden. Entonces ustedes solamente buscan el modelo, descargan el controlador y lo instalan normal. Entonces, eso para garantizar que pues va a funcionar dentro de su computadora. ¿Cómo saber qué driver tiene y qué driver no tiene? Aquí lo habíamos medio visto en esta. Ustedes colocan en la lupita de su navegador administrador de dispositivos y ahí les va a salir todos los dispositivos que ustedes tienen en su computadora. Aquí dice adaptadores de pantalla, adaptadores de red, administradores de conector, la batería, el Bluetooth, los controladores de almacenamiento, controladora de lo que es el sonido, video y demás, seguridad, etcétera. Entonces, aquí es donde se ve reflejada esa instalación, cuando ustedes tienen o no lo que son los drivers. Algunos dispositivos sí, ustedes solo lo conectan y no tienen tanto problema, pero hay otros que sí necesitan que usted coloque ese controlador para poder que la computadora decirle que lo reconozca. Es decir, que sepa que usted está cambiando esa pieza o lo está instalando por primera vez si es un periférico externo. No sé si quedó más claro ahora el término de controlador. Sí, sí, está bien. Vale. Ok, entonces voy a dejar de compartir aquí un segundo y les muestro la que sería la tareita correspondiente a esta unidad. Miren, lo primero, bueno, vamos a ir por partes. Déjenme mostrar aquí. Para las tareas, recuerden que nosotros vamos a trabajar en academias.info.hn. Ustedes le dan aquí clic en acceder a la plataforma. Luego colocan su usuario, que es su número de identidad sin guiones y sin espacios. Y luego la contraseña que colocaron al momento de escribir el curso. Creo que no tengo pendientes de esta contraseña con nadie. Creo que ya los había solucionado a todos los que me habían pedido apoyo. Entonces, una vez entran a la plataforma, verifican que esta barrita lateral esté abierta, que es esta que está aquí. Entonces, si no está, simplemente buscan este cuadrito y le dan clic. Y después, en la sección de mis cursos, aquí tiene que estar el curso de ustedes, que es este Cisco Promoción 2, Uso y Herramientas Básicas de Computación, lunes a viernes de 5 a 7. Entonces, le dan un clic aquí y acá ya encontrarían el curso cuando ya encuentren esta imagen azulita. Entonces bajan con su mouse y aquí
Hay lo que son estas actividades. Actividad 1, 2, 3. Es una por cada unidad de este curso. Entonces vamos a empezar con esta actividad 1. Si ustedes la quieren descargar de aquí de la plataforma, simplemente en actividad 1, ustedes aquí abajito hay un como documentito que dice actividad 1.doxc. Entonces, eso solamente le dan un clic y su navegador va a pedirles que le indiquen dónde lo quieren guardar. Ustedes seleccionan ahí cualquier carpeta o en el escritorio, etcétera, y eso lo va a descargar. Entonces, ustedes después solo buscan el archivo, le dan doble clic y lo van a aperturar. Yo se los voy a estar compartiendo esta plantilla en blanco por si quieren evitarse ese paso. Déjenme buscarlo aquí, que lo tenía a mano, me parece. Permita. Para compartírselos a... Se los quiero mandar en el grupo, por si lo quieren trabajar en el celular o lo quieren abrir desde el WhatsApp, entonces también, si no lo quieren hacer de esta forma. Solo permítanme que no sé en dónde lo, lo puse, porque no lo hallo. Pero aquí está. Ok. Para abrir este solamente necesitan Word. Ya voy a leer los mensajes que creo que vi unos ahí. Solo déjenme mandar aquí esto. Entonces, miren, aquí para descargar y para subir, debajo de donde está esto de actividad de aprendizaje, que es el archivito, les tiene que mostrar un botoncito igual a este que diga como añadir entrega o agregar entrega. Aquí ya veo que dos lo mandaron. Entonces le dan clic a ese botoncito y después solamente buscan lo que sería, espérenme que no sé por qué no me carga, lo que sería el archivo donde lo guardaron ya trabajado y completo. Y de ahí ya para abajo, cuando ya lo suban, les va a salir un mensajito de que ya está subido X archivo y que pues está pendiente calificación, que cuando yo lo califique ahí ustedes van a ver pues su nota. Elizabeth, escríbame porfa, porque la de aquí creo que a todos, no creo que se me haya escapado ninguno. Y Cristian no recuerdo que me haya escrito. Escríbanme porfa ahorita, me mandan su correo, número de identidad y correo, número de identidad y nombre completo, porfa. Pero no se les olvide porque tengo que mandar eso mañana temprano para que les puedan apoyar. Ok, ahí les mandé al grupo este archivito que acabo de descargar, si lo quieren trabajar de ahí. Y si igual no pueden acceder a la plataforma, lo pueden guardar de un solo y mañana que le solventen, ahí lo suben nada más. Entonces, aquí, Y hola. agarré la cola porque iba. Me corrí detrás. Entonces aquí no necesitan hacer nada, solamente descargar el archivo y aquí mismo pues lo van a subir para que tengan ahí presente. Entonces aquí voy a mostrar el archivo ya en el mismo archivo tiene que ser, Gerson. Ya les voy a explicar. Aquí lo vamos a hacer ahorita rápido. Ok. Déjenme mostrar aquí la pantalla. Y este sería el archivo. Ok. Este es el documento que les acabo de enviar y es el que se descarga dentro de la plataforma. Entonces, tiene una pequeña portada por aquí. Aquí no es importante que coloquen el nombre del alumno, simplemente que desarrollen aquí la actividad. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una computadora? Cuéntenme, ¿qué coloco aquí? Bueno, es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Excelente. Calcula, algo así. Ajá. Excelente de ingresar, guardar, almacenar. Pero guardar y almacenar es lo mismo. Permítame Sí. procesar. Se me fue ahí procesar y mostrar información. Permite realizar cálculos.
Piense que esas plantillas, si ustedes sienten que no pueden escribir en estas letras, bórrenlas, no importa. Em, Solamente con que coloquen ahí la respuesta está bien. A ver, cuéntenme qué es hardware. Es la parte física que se puede como tocar los componentes de la compu. Ujú, Sí, es la parte física de un ordenador o sistema informático. muy bien. ¿Y cómo lo podemos clasificar? Clasificar. Ujú. ¿Componentes qué? De salida, entrada, Sí, pero esos son a periférico, sí. externos. Ajá, entonces, si son externos esos, ¿cómo los podemos clasificar? Internos, ¿Mouse no, o no? pero internos y externos. O sea, el hardware puede ser interno o externo. Ah, sí, 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 cierto. Entonces, dentro de los internos, todos los que vimos, memoria RAM, procesador, etcétera. Y los externos son los periféricos, que eran entrada, salida, almacenamiento y los otros de entrada y salida. ¿Qué es software? La parte que no es física, así como aplicaciones, los datos. No tangible. Ok, lo que no pueden tocar, parte lógica. Vamos a colocar aquí parte lógica. Lo que no puedo tocar, podemos. Aplicaciones, programas y qué más me falta incluir. Mm, El más importante. Instrucciones y reglas, dice. Sí, Sistema operativo. excelente. Y sistema operativo. Correcto. Entonces, dentro del software están las aplicaciones o programas y el sistema operativo. Recuerden que ese siempre se añade como la otra parte. A ver, las partes que integran la computadora no se compliquen mucho con esto, solamente son dos. Teclado y pantalla. No, no son las piezas, las partes. Hardware y Ah, software. Correcto. así va. Sí. Por eso les dije, no se compliquen con esto. Las partes de una computadora son dos, el hardware y el software. Ya dentro del hardware, pues ya lo vamos a ver y ya dentro del software también, que es lo que venía, las aplicaciones y el sistema operativo. Ok, aquí igual, si no quieren escribirlos o se les dificulta, borren, no se compliquen, solamente saben que me tienen que colocar pues tres. Entonces yo lo voy a borrar. Y dispositivos de entrada, los periféricos de entrada. De un ejemplo. mouse, Ujú, teclado, Joystick, cámaras, teclado, ujú, teclado, Audífonos. excelente. micrófono, Ah, no, audífonos es de salida, micrófono es de entrada. Micrófono. em, ¿Cuál era el otro? impresor. No, de Ah, entrada. no. Ah, ok, 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 ok. Escáner. Sí, es que. cámaras también. Mm, La tableta, ¿qué? La tableta digitalizadora. El joystick. Joystick. Correcto. Creo que ahí están todos. Con que menciones tres estamos bien. Los de salida. Ahora sí. Monitor, Ujú, auriculares, mm, Impresoras. mm. Solo esos. mm, Altavoz. Ok, monitor o pantalla, impresora, altavoces y auriculares, ¿verdad? Ah, me falta uno. El proyector o el datashow. Proyector. A ver, la otra es de entrada y de salida. Solamente hay tres, así que me los tienen que decir los tres. mm, ¿cómo se llaman estos micrófonos que van con audífonos? Eso, tío, sí. Micrófono con cable, Ahorita, ya hay. micrófono con Ah, sí, audífono. porque Óigame, es qué rico está ese corto que nos hizo. así, porque allá sí se puede. Vamos a ver. A ver, Impresora multifunción. Pantalla táctil, excelente. El micrófono con audífono, con con audio.
con... Es al revés, lo puse, ves que por estar en otra cosa, Sí, para que al vean. revés. Es auricular con micrófono. Sí. Micrófono, panel o pantalla táctil Las y impresoras. la Multifuncional. impresora multifuncional, ¿verdad? Que me Eh, permite escanear y me permite imprimir. Entonces voy a bajar aquí esto y vamos a ver. Cuéntenme, un sistema operativo es, opción uno, un conjunto de programas. Opción 2, componentes de entrada y salida. Opción 3, componente de procesamiento. Opción 4, un sistema computacional. Opción 4. Ujú. Bueno, Opción A. dicen aquí ah, la. Recuerden sí, la. que el sistema computacional era hardware, software y recursos humanos, es decir, nosotros los que utilizamos la computadora. No es un componente de procesamiento porque el sistema operativo no es hardware. Tampoco es un componente de entrada y salida porque el sistema operativo no es hardware. Entonces sería un conjunto de programas. Pueden colocarlo en negrita o pueden eliminar las otras opciones y dejar solo eso, como guste. Entonces me faltan dos cositas. Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. Hagan un estudio sobre las puntualidades de cada uno. Tenemos Mac, Linux y Windows. Solamente listemos las características. ¿Qué pasa con Mac OS? Eso lo dijo hoy, ¿verdad? Sí, hace poquito, hace unos 10 minutos. Software propietario. ¿A quién pertenece? A Apple. Ok. ¿Se paga licencia o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahí dejemos. Eso es ¿Qué una pasa? desventaja. Que se paga licencia. Las ventajas, bueno, un software propietario lo utilizan las marcas de Apple y sirve para lo mismo que los otros tres. Entonces, no nos compliquemos mucho más, hagamos un resumen de ellos. ¿Linux para qué sirve? ¿O qué características tiene? Es de código abierto. Sí. Ujú. No se paga licencia. Sí. Ok, se puede personalizar a diferencia de los otros dos, ¿verdad? Lo puedo modificar lo que saben de programación o programación en Linux, saben que pues se puede personalizar. Es decir, no están pegados a lo que le da el propietario. Por ejemplo, Windows, nosotros no podemos hacer nada más que cambiarle los colores y colocarle un fondo. ¿Qué pasa con Windows? Un Windows. Es un sistema Ujú. operativo ampliamente Digo otra vez. utilizado porque Que es ocupa compatible licencia. con la mayoría de las computadoras de mercado. Es un software propietario, es Ujú. operativo, multitareas y multiusuario. Pero es que eso de multitareas y multiusuarios es en los tres también. Bueno, pero ahí lo vamos a poner Es el mismo. multiusuario. Sí, esas características lo tienen los tres. Lo es el mayormente utilizado en las empresas, es multitarea multiusuario y es software propietario, ¿verdad? Pertenece a ¿qué compañía? Lo dije, Microsoft. correcto. Microsoft. 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 Correcto. Entonces, que coloquen eso es más que suficiente. Ya con eso identifican ustedes las diferencias de los tres. Y luego hay una tablita aquí que se me acaba de mover. Déjenme ponerla aquí arribita, que es la que hicimos al final. Entonces, les Y voy a... eso, ¿Diga? y la nueva, Ok, vamos. ¿El CPU es hardware o es software? Unidad central de hardware, Hardware. procesamiento. Hardware. Hardware, hardware, Hardware. Microsoft Windows, software, Software. Hardware. Linux, software, Software. bien, Hardware. memoria RAM, hardware, Hardware. hardware, Hardware. el POS, Software. software, muy bien. El bloc de notas, hardware. software, hardware, Hardware.
Software. notebook, Software. Hardware. el Software. ratón, Hardware. el antivirus Software. 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 Hardware. y la impresora. Hardware. 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 Bueno, y esa es la tareita. Entonces aquí solamente marquen con una letra, con una X, como ustedes gusten, y ya lo tienen. Entonces queda aquí las preguntitas que teníamos. 10 puntos ahí ya. 20 creo que cuesta. Ah, está bueno. No recuerdo. Si no estoy equivocada, creo que cuesta 20. Entonces Vicky, en la otra plataforma dice que hasta el final, ¿verdad? sí, hasta el final. Vamos a terminar esta primero. Probablemente el viernes estemos terminando la unidad 2 también. Y de ahí nos quedarían solo la otra semana como para terminar las otras 3 unidades pendientes. Y ahí pasamos a Netacar. Ah, sí, mañana y el viernes estaríamos. Sí, con el 2 probable. Ok. Y ya con eso tendrían 2 tareitas. Y la otra semana nos enfocamos en terminar la plataforma de Infop y de ahí pasamos la última a Cisco. Ok, entonces aquí solamente acuérdense de guardarlo y luego se van otra vez a la plataforma de Info donde descargaron el archivo o en la actividad uno buscan el botoncito ahí de ¿cómo se llama? Creo que dice añadir entrega o agregar entrega, algo así. Les voy a mandar un tutorial de otro curso que es lo mismo, pero para que se guíen si no lo pueden subir. Entonces aquí estoy dentro de la actividad uno, acá está el documentito, que es el que acabo de mostrar en pantalla, y luego aquí en vez de calificar dice añadir o agregar entrega. No sé si tienen preguntas. Vamos bien entonces. Bien. Ok, para Cristian y compañera que me dijo que le debía todavía al usuario. Mañana le mando a soporte los datos temprano para que les solucionen y yo les estoy dando el acceso mañana. Con la tarea, recuerden que la mandé al WhatsApp, entonces la pueden ir haciendo y de ahí solamente la suben. Para Cristian y la compañera. Ok, entonces chicos, si no hay preguntas, me quedo hasta acá el día de hoy. Nos vemos mañana siempre a las 5 de la tarde. Muchas gracias. A Buenas la noches. orden. Hasta Feliz, mañana, Gracias. licenciada. Descansen. Bye, feliz igual. noche. Muchas gracias, Lick. Chao. Feliz noche. Buenas Eh, noches. Briana preguntó a cuándo la voy a estar calificando. Esta, pues, yo la voy a calificar en la noche o en la mañana, si la suben hoy. Normalmente, menos de 24 horas están realizadas las tareas, para que tengan ahí el dato. Pero la tarea no es obligatorio subirla hoy, ¿o sí? No, tienen hasta ¿qué fecha? Hasta el 23 de marzo para subirla. Pero no se las dejen acumular. Ah, ok, gracias. Solo no se las dejen acumular, por favor. Listo, feliz noche. Bye, bye.